El amanecer del 17 de junio de 1944 en la isla de Saipán fue el preludio de un infierno. A las 6 en punto, cuando el sol apenas iluminaba las playas, la infantería de marina estadounidense se desplegaba entre cráteres de artillería, humo y cuerpos. El aire estaba cargado de pólvora y humedad, y los japoneses, escondidos en cuevas y búnkeres, esperaban con fanatismo a que los estadounidenses se acercaran para abrir fuego a corta distancia. Pero ese día, y durante toda la batalla, los marinos japoneses se enfrentarían a un enemigo invisible que desmoronaría sus defensas y su moral. Los francotiradores estadounidenses equipados con el fusil Springfield de M1903A1 y la mira telescópica Unerl de 8 aumentos. Lo que los japoneses jamás supieron es que aquellos hombres podían eliminar objetivos a más de 900 metros con una precisión escalofriante. En pleno fragor del combate, cuando las ametralladoras japonesas escupían fuego y las granadas estallaban, una bala aislada salía disparada desde un punto oculto y atravesaba la cabeza de un oficial, un artillero o un explorador. El resultado era inmediato: caos, miedo y desorganización. Los estadounidenses habían convertido el fusil Springfield, heredero de la Primera Guerra Mundial, en un arma quirúrgica capaz de cambiar el curso de un enfrentamiento. El M1903A1 era, a primera vista, un fusil de cerrojo más. Pesaba alrededor de 4,3 kilogramos y disparaba el cartucho 30-06 Springfield. Equivalente a 7,62 por 63 milímetros en medidas modernas. Este proyectil tenía una velocidad inicial de más de 800 metros por segundo, suficiente para atravesar cascos de acero, troncos ligeros y, por supuesto, el cuerpo humano. Pero lo que convertía a este fusil en un arma temida era la combinación con la mira Unerl de 8 aumentos, un telescopio de 40 centímetros montado sobre el cañón que ofrecía una precisión nunca antes vista en el campo de batalla. La mira, diseñada por John Unerl, un óptico de origen alemán, permitía a los francotiradores observar al enemigo como si estuvieran a escasos metros. Cada ajuste, cada milímetro de corrección de viento o elevación, transformaba la bala en un proyectil casi infalible. En manos de tiradores entrenados, el conjunto podía alcanzar blancos a distancias de hasta 900 o incluso 1000 metros. Para los japoneses, acostumbrados a combates a corta distancia en la selva o a ráfagas de fusiles Arisaka sin ópticas, aquello era un golpe psicológico imposible de comprender. En Saipán, el terreno jugaba a favor de los francotiradores estadounidenses. Los campos abiertos, las colinas y los claros entre la vegetación les daban líneas de tiro largas y despejadas. Los japoneses, confiados en sus búnkeres, se asomaban para dirigir fuego o dar órdenes, sin imaginar que en el mismo instante podían ser observados a través de una mira Unerl. Bastaba con un disparo certero para cortar la cadena de mando. Muchos oficiales japoneses cayeron antes de poder coordinar contraataques, lo que dejó a sus tropas sumidas en la confusión. Suscríbete si te gusta el vídeo. Porque lo que viene ahora es la historia de cómo un puñado de francotiradores cambió para siempre la forma en que se libraba la guerra en el Pacífico. El efecto devastador de estos tiradores no se limitaba a eliminar oficiales. También neutralizaban a ametralladores que hostigaban las playas, observadores de artillería que intentaban guiar morteros, e incluso soldados que simplemente intentaban salir de sus cuevas para buscar agua o comida. Los francotiradores estadounidenses entendieron que cada bala debía contar. No se trataba de disparar en ráfagas, sino de elegir cuidadosamente al objetivo cuya muerte tendría el mayor impacto en el enemigo. El miedo comenzó a extenderse entre las filas japonesas. Soldados que antes se movían con rapidez por trincheras y túneles comenzaron a dudar. Cualquier movimiento en falso podía significar un disparo letal desde la distancia. Los testimonios posteriores de prisioneros japoneses revelaron que temían más a los francotiradores que a los bombardeos de artillería. La artillería mataba de manera indiscriminada, pero un francotirador parecía elegir a su víctima, como un verdugo invisible. La precisión del M1903A1 era tal que incluso en medio del caos, los tiradores podían acertar a objetivos que apenas mostraban la cabeza por encima de un parapeto. En una ocasión documentada, un francotirador de la Marina abatió a 3 oficiales japoneses en menos de 5 minutos, todos a más de 700 metros. Cada disparo fue como cortar los hilos de un marionetista. Las unidades quedaron desorientadas, incapaces de reaccionar ante el avance estadounidense. El secreto detrás de esta letalidad era doble. Por un lado, el cartucho 30-06 Springfield, ya legendario desde la Primera Guerra Mundial,
Tenía una trayectoria plana y un alcance efectivo muy superior al de la mayoría de los fusiles japoneses. Por otro lado, la óptica Unell multiplicaba la visión del tirador, dándole un control absoluto sobre cada disparo. Era una simbiosis perfecta entre tecnología y entrenamiento. Pero nada de esto habría sido posible sin los hombres detrás del arma. Los francotiradores de la Marina pasaban semanas entrenando en disparos de larga distancia, aprendiendo a calcular la dirección del viento, la humedad, la elevación del terreno y hasta la rotación de la Tierra. Eran, en muchos sentidos, matemáticos de la muerte. En Saipán, demostraron que podían aplicar todo ese conocimiento en combate real, en condiciones brutales de calor, cansancio y presión psicológica. Los japoneses nunca entendieron de dónde venían esos disparos. En su mentalidad, la guerra se libraba cuerpo a cuerpo, con cargas banzai o ataques sorpresivos de infantería. La idea de que un enemigo pudiera esperar pacientemente durante horas, observando a través de un telescopio, para ejecutar un disparo único, les resultaba ajena y desmoralizante. Así comenzó en Saipán la leyenda de los francotiradores del M1903A1 con mira Unell de 8 aumentos. Una leyenda que se extendería a otras batallas del Pacífico, y que demostraría que, en la guerra, a veces una sola bala puede tener más impacto que una lluvia de bombas. La batalla de Saipán continuaba con una ferocidad indescriptible. Mientras los marines estadounidenses avanzaban palmo a palmo, los francotiradores equipados con el M1903A1 y las miras Unell de 8 aumentos seguían marcando la diferencia. En cada colina tomada y en cada trinchera despejada, había una sombra invisible que disparaba con precisión quirúrgica, desarticulando la defensa japonesa. Los marinos sabían que el enemigo luchaba hasta el último hombre. Los soldados japoneses, adoctrinados en la idea de que rendirse era deshonroso, preferían morir antes que caer prisioneros. Pero incluso ese espíritu indomable empezaba a quebrarse bajo el fuego invisible de los francotiradores. Cada vez que un oficial japonés asomaba para ordenar un contraataque, caía de inmediato. Cada vez que un artillero intentaba operar una ametralladora pesada, un disparo lo silenciaba. La clave estaba en la distancia. Convertido al sistema métrico, un disparo a 1000 yardas equivalía a unos 916 metros. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, esa cifra era impresionante. La mayoría de fusiles estándar apenas alcanzaba a disparar con precisión a 300 metros. Los Arisaka japoneses, aunque robustos, carecían de ópticas comparables y rara vez lograban impactos más allá de los 200 o 300 metros en combate real. Esa superioridad técnica daba a los estadounidenses un margen devastador. Podían eliminar al enemigo antes de que éste siquiera pudiera verlos. Un detalle técnico marcaba la diferencia. El cartucho 30-06 Springfield, con proyectiles de alrededor de 11 gramos, conservaba energía cinética suficiente para atravesar cascos y protecciones ligeras incluso a larga distancia. Con una velocidad de salida cercana a los 870 metros por segundo, la bala mantenía una trayectoria relativamente plana. Para un tirador entrenado, era cuestión de calcular el viento y la caída de la bala. Con la mira Unell, esas correcciones se volvían posibles, precisas y letales. El impacto en la batalla se veía reflejado en cada contraataque japonés frustrado. Durante la mañana del 18 de junio, un batallón japonés intentó reorganizarse tras perder terreno en la playa. Los francotiradores, ocultos entre los escombros y en posiciones elevadas, eligieron cuidadosamente a sus objetivos. En cuestión de minutos, los oficiales de compañía fueron abatidos. El resto de la unidad, sin liderazgo claro, quedó paralizada, presa del desconcierto. Los marines aprovecharon para avanzar y asegurar el sector sin encontrar resistencia organizada. Los japoneses intentaban responder con sus propias tácticas. Mandaban exploradores para detectar a los francotiradores, pero estos solían caer antes de cumplir su misión. En más de una ocasión, los nipones disparaban ráfagas completas contra posiciones sospechosas, vaciando cargadores y gastando municiones valiosas, solo para descubrir que el verdadero tirador estaba a cientos de metros de distancia, escondido con paciencia. La guerra psicológica era tan devastadora como las muertes mismas. Uno de los episodios más recordados fue el de un francotirador estadounidense que logró mantener inmovilizado a todo un pelotón japonés durante horas. Cada vez que un soldado asomaba la cabeza o intentaba moverse de trinchera, recibía un disparo preciso. El resto quedó atrapado, incapaz de avanzar ni de retirarse. Finalmente, al caer la tarde, los marines lanzaron un asalto y encontraron a los japoneses debilitados, desmoralizados y prácticamente incapaces de luchar. Suscríbete si te gusta el vídeo.
Porque entender cómo estos tiradores operaban es comprender el verdadero alcance del poder psicológico en la guerra. La batalla de Saipán también mostró cómo la doctrina militar estadounidense había evolucionado. En lugar de relegar a los francotiradores a un papel secundario, la Marina los utilizaba como una herramienta estratégica. No se trataba solo de matar al enemigo, sino de desorganizarlo. Cada disparo debía tener un impacto más allá de la víctima. Debía quebrar la cohesión, sembrar miedo y abrir oportunidades para la ofensiva. El entrenamiento era fundamental. Los tiradores pasaban horas aprendiendo a leer el entorno. La dirección del viento se calculaba observando la vegetación, la humedad del aire se sentía en la piel, la elevación se corregía con cálculos mentales. A veces, esperaban horas por un solo disparo, y lo hacían sin moverse, con el cuerpo inmóvil pese al calor, el sudor y los mosquitos. Esa disciplina los convertía en predadores pacientes, invisibles hasta el instante del disparo. Para los japoneses, cada muerte causada por un francotirador era un misterio. ¿De dónde había salido la bala? ¿A qué distancia estaba el enemigo? Esa incertidumbre generaba paranoia. Muchos soldados empezaron a moverse únicamente de noche o bajo humo espeso, convencidos de que cualquier asomo a la luz del día era una sentencia de muerte. El efecto se multiplicaba en los oficiales. Sin liderazgo, las tropas quedaban desorganizadas. Sin artilleros, las ametralladoras quedaban inútiles. Y sin exploradores, las emboscadas eran inevitables. El francotirador no era solo un tirador, era un multiplicador de caos. A medida que la batalla de Saipán se intensificaba, los informes de bajas japonesas atribuían cada vez más muertes a disparos precisos. Los marines comprendieron que su estrategia estaba funcionando. No necesitaban arrasar cada posición con bombardeos masivos. Bastaba con sembrar el terror selectivo de los francotiradores para quebrar al enemigo desde dentro. Esa fue la lección que los japoneses nunca asimilaron del todo. En su cultura militar, la valentía del cuerpo a cuerpo era el ideal. Pero contra los francotiradores con M1903A1 y miras UNERL, el coraje no servía de nada. Una bala disparada desde 900 metros no dejaba lugar al honor ni al sacrificio, solo dejaba cuerpos en silencio y unidades deshechas. El calor en Saipán se volvía insoportable a medida que la batalla avanzaba. El humo de los incendios cubría el horizonte y los cráteres se multiplicaban en la tierra volcánica. Sin embargo, los francotiradores estadounidenses mantenían su paciencia intacta. Cada disparo contaba, y cada baja japonesa significaba mucho más que un enemigo menos. Significaba quebrar la resistencia en sectores enteros del frente. Hacia finales de junio de 1944, los japoneses estaban cada vez más desesperados. Las unidades que quedaban en pie habían sido diezmadas y sufrían hambre, sed y agotamiento. Aún así, seguían lanzando contraataques suicidas, los famosos ataques Banzai. Para estos casos, los francotiradores eran esenciales. Mientras los marines se preparaban para resistir, los tiradores se ubicaban en posiciones elevadas o entre la vegetación y comenzaban a seleccionar objetivos clave. A distancias de 500, 600 e incluso 900 metros, abatían a los líderes de las cargas antes de que alcanzaran las líneas estadounidenses. Esto no detenía siempre la estampida, pero si la desorganización que provocaban multiplicaba las posibilidades de repelerla. El M1903A1 con su mira UNERL demostraba su verdadero poder en esas situaciones. Un solo disparo podía atravesar a un soldado japonés que avanzaba con una bandera, a un oficial que agitaba una espada o a un ametrallador que intentaba dar cobertura. Los proyectiles 30-06, equivalentes a 7,62 por 63 milímetros, mantenían suficiente energía a larga distancia para ser letales incluso más allá de los 900 metros. El resultado era que las cargas Banzai, que antaño habían logrado sembrar pánico, ahora quedaban reducidas a un caos sangriento, sin liderazgo ni dirección. El efecto psicológico era devastador. Los japoneses no entendían cómo podían ser alcanzados desde tan lejos. Para ellos, la guerra se libraba con bayonetas, granadas de mano y ametralladoras a corta distancia. La idea de un enemigo que los observaba como presas, esperando el momento exacto para apretar el gatillo desde 1 kilómetro de distancia, era incomprensible. Esa incomprensión se transformaba en miedo, y el miedo en errores fatales. Suscríbete si te gusta el vídeo. Porque estos detalles muestran cómo la guerra no solo se gana con números, sino también con precisión, paciencia y estrategia. Un caso que pasó a la historia fue el de un francotirador que logró detener un contraataque casi completo al abatir a 4 oficiales en cuestión de minutos. La unidad japonesa, privada de su cadena de mando,
se dispersó sin llegar siquiera a las posiciones estadounidenses. El informe señaló que aquel francotirador había disparado a distancias de entre 700 y 800 metros, ajustando su mira con una calma admirable mientras las balas enemigas pasaban cerca. Otro detalle importante era la capacidad de estos tiradores de negarle el terreno al enemigo. Los japoneses sabían que moverse durante el día era casi imposible. Quienes se atrevían a salir de sus posiciones para buscar agua o municiones corrían el riesgo de recibir un disparo en la frente o el pecho. El resultado fue que muchas posiciones quedaron aisladas, incapaces de abastecerse. Los marines, mientras tanto, avanzaban paso a paso, seguros de que los francotiradores estaban vigilando y despejando el camino. La desesperación japonesa alcanzó un punto crítico en la última semana de junio, cuando se produjeron las últimas grandes cargas Banzai. Miles de soldados, armados con lo que encontraban, se lanzaron contra las posiciones estadounidenses en un intento desesperado de romper el cerco. Los francotiradores tuvieron un papel crucial. Desde posiciones seguras, comenzaron a disparar contra quienes lideraban la carga, creando huecos en la marea humana. Aunque el ataque fue brutal y causó muchas bajas a los marines, la precisión de los francotiradores ayudó a que la línea estadounidense resistiera. Los testimonios de los propios marines resaltan cómo dependían de estos tiradores. Muchos contaban que, en momentos de mayor presión, escuchaban un disparo aislado y veían caer a un enemigo clave, lo que les devolvía la confianza. Esa confianza era tan importante como el impacto físico de las balas. Saber que había alguien cuidando cada flanco desde lejos hacía que las tropas pudieran resistir mejor la presión psicológica. El entrenamiento de los francotiradores se reflejaba en su disciplina. No disparaban a cualquiera. Cada bala debía ir dirigida a un blanco que realmente afectara al enemigo. A veces pasaban horas sin disparar, observando y esperando. Cuando finalmente lo hacían, el resultado era devastador. Esa mentalidad de cazador, más que de simple soldado, fue lo que los convirtió en un arma tan temida. El uso del M1903A1 con la mira Unell también consolidó la reputación de los francotiradores en la Marina estadounidense. Antes de Saipán, muchos oficiales aún dudaban de su importancia. Después de Saipán, ya nadie lo cuestionaba. El papel de los tiradores se convirtió en parte esencial de la estrategia militar, no como apoyo, sino como elemento central en el campo de batalla. Para los japoneses, la pesadilla continuaba cada día. No podían avanzar, no podían retirarse y tampoco podían moverse libremente. Cada movimiento podía ser observado a través de una óptica que multiplicaba la visión 8 veces. Cada disparo era un recordatorio de que el enemigo los controlaba desde una distancia que ellos no podían igualar. La guerra en Saipán se estaba decidiendo no solo por la fuerza bruta de la artillería o los blindados, sino también por la puntería fría y calculada de los francotiradores. Y aunque los japoneses lucharon hasta el final, con fanatismo y valentía, jamás pudieron contrarrestar esa ventaja mortal. El mes de junio de 1944 llegaba a su fin, y con él también la resistencia organizada en Saipán. La isla, que había sido considerada un bastión inexpugnable del imperio japonés, estaba ahora cubierta de ruinas, humo y cuerpos. Los marines estadounidenses habían pagado un precio alto, pero la victoria era ya inevitable. Entre todos los factores que contribuyeron a ese resultado, los francotiradores con el M1903A1 y la mira Unell de 8 aumentos dejaron una huella imborrable. En los últimos días de la batalla, cuando las posiciones japonesas estaban completamente cercadas, los francotiradores se convirtieron en los verdugos invisibles que aceleraron el colapso. Con paciencia y precisión, siguieron eliminando a cada soldado que intentaba moverse, a cada oficial que trataba de reagrupar a sus hombres, a cada explorador que salía a reconocer. La estrategia era clara: cortar cualquier intento de reorganización y obligar al enemigo a quedar inmovilizado, aislado y sin esperanza. El episodio más dramático fue la carga Banzai final del 7 de julio de 1944. Miles de soldados japoneses, armados con rifles Arisaka, lanzas improvisadas e incluso espadas samurái, se lanzaron contra las posiciones estadounidenses en un último acto de desesperación. El choque fue brutal: marines sorprendidos en la madrugada, combates cuerpo a cuerpo y caos en las líneas. Sin embargo, en medio de la estampida, los francotiradores tuvieron un papel decisivo. Desde posiciones elevadas, comenzaron a disparar a los oficiales y a quienes encabezaban la carga. Cada disparo, a distancias de 500 a 900 metros, iba dirigido a cortar la cabeza del ataque. Aunque los marines sufrieron centenares de bajas, la carga terminó en una masacre para los japoneses. Los francotiradores, con su fuego selectivo,
ayudaron a contener lo que pudo haber sido un desastre mayor. Cuando el sol salió aquel día, más de 4.000 cuerpos japoneses cubrían el campo. La resistencia en Saipán había llegado a su fin. Suscríbete si te gustó el vídeo. Porque estas historias demuestran cómo la guerra no siempre la deciden las armas más grandes, sino a veces la bala precisa de un francotirador paciente. Con la caída de Saipán, Japón sufrió un golpe estratégico devastador. La isla se convirtió en una base aérea desde la cual los bombarderos B-29 podían atacar directamente las islas principales del archipiélago japonés. Pero el costo humano también fue inmenso. Decenas de miles de soldados japoneses murieron, y muchos civiles se suicidaron antes que rendirse. Para quienes sobrevivieron, el recuerdo de los francotiradores estadounidenses quedó grabado como una pesadilla imposible de olvidar. Los marines aprendieron una lección fundamental: el francotirador no era un recurso accesorio, era un arma estratégica. El uso del M1903A1 con la mira UNERL demostró que un tirador bien entrenado podía tener un impacto desproporcionado en el campo de batalla. No solo eliminaba objetivos clave, sino que sembraba el terror, paralizaba movimientos y debilitaba la moral enemiga. Ese legado se trasladó a las batallas posteriores en el Pacífico, Guam, Peleliu, Iwo Jime y Okinawa. En cada una, los francotiradores fueron integrados de manera sistemática, con resultados cada vez más letales. Japón jamás desarrolló una fuerza comparable, lo que significó que sus tropas quedaron siempre en desventaja frente a un enemigo que los observaba desde la distancia y los derribaba con precisión matemática. En términos técnicos, el M1903A1 y la mira UNERL ya eran, para esa época, un binomio legendario. La mira de 40 centímetros, con sus 8 aumentos, permitía una visibilidad que ningún soldado japonés podía igualar. El fusil de cerrojo, heredero de la Primera Guerra Mundial, seguía demostrando su fiabilidad, y el cartucho 30-06 Springfield se consolidaba como uno de los proyectiles más efectivos de la historia militar. Pero más allá de la tecnología, lo que hizo la diferencia fueron los hombres. Jóvenes marines que aprendieron a esperar horas bajo el sol o la lluvia, que dominaban el arte de respirar con calma para apretar el gatillo en el segundo exacto, que eran capaces de disparar solo una bala en todo un día, pero hacer que esa bala cambiara el curso de un enfrentamiento. Ellos fueron los verdaderos fantasmas de Saipán. Con el paso del tiempo, la historia de los francotiradores en el Pacífico se convirtió en un ejemplo de cómo la precisión puede derrotar al número. Japón había confiado en la fuerza bruta de sus cargas suicidas y en la disciplina de sus soldados. Estados Unidos, en cambio, demostró que la paciencia, la tecnología y el entrenamiento podían desarticular incluso al enemigo más fanático. Hoy, el M1903A1 con la mira UNERL sigue siendo recordado en museos y colecciones como un arma emblemática de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos historiadores, representa la transición entre el francotirador improvisado de la Primera Guerra Mundial y el tirador de élite moderno. Y para Japón, quedará siempre como la lección amarga de que una bala, disparada desde casi 1 kilómetro de distancia, podía cambiar el destino de batallas enteras. En Saipán, cada disparo de esos francotiradores fue como un martillo golpeando la moral japonesa. Y aunque los soldados imperiales lucharon con valentía hasta el final, la precisión invisible de los marines convirtió su resistencia en un sacrificio inútil. Así, sin que los japoneses pudieran comprenderlo del todo, el poder de un fusil de cerrojo con una mira telescópica ayudó a abrir la puerta a la derrota final del imperio.